Bienvenidos a un nuevo ciclo de estudio. El último trimestre de este año estará marcado por el estudio del libro de Josué. Y hay muchas lecciones que nosotros vamos a aprender acá porque este libro nos va a enseñar cómo Dios es tan misericordioso que nos da nuevas oportunidades para poder crecer, porque este libro está dirigido a una generación que propiamente no enfrentó las vicisitudes del desierto. Bueno, estaban pequeñitos, estaban creciendo. Es una nueva generación ya que ahora se espera hagan lo que sus padres y sus ancestros no hicieron. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para comenzar con nuestro estudio de este nuevo folleto. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que siempre llega a tiempo para instruirnos, para mostrarnos cómo podemos crecer en gracia y sabiduría, en la fe que conquista. En tus manos de amor encomendamos este estudio y a cada uno de los que se conectan para estudiar tu palabra junto a nosotros, para que podamos ser fortalecidos en la fe de Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Para este día, Pastora Ani Perla, quizás como para introducirnos antes de comenzar ya con el tema de hoy que tiene que ver con un nuevo Moisés, llama la atención este libro justamente porque Dios siempre tiene un mensaje para su pueblo y ha pasado una generación y ya estudiamos sobre esa generación que ha tenido sus altos, sus bajos, lamentablemente más bajos que altos si uno lo quiere ver así, pero Dios ahora se propone a darle una nueva oportunidad a su pueblo con esta nueva generación. ¿Qué nos dice sobre el carácter de Dios esto? Tenemos que agradecer a Dios que nos da nuevas, segundas y muchas oportunidades. En realidad, creo que esa es la idea central que tenemos al iniciar esta lección, al iniciar un nuevo trimestre. Sí. Debemos estar agradecidos con Dios de poder tocar estos temas bíblicos. Y realmente, hermano Gerson, algo que debe quedar claro es que las promesas de Dios se van a cumplir, Amén. que Dios es fiel y Él se va a encargar del cumplimiento de aquellas cosas que Él nos ha pedido. Por supuesto que es importante, tal como lo hemos visto en todas las lecciones anteriores, la respuesta humana. Sí. Y dependiendo cómo nosotros nos comportamos con respecto a las promesas de Dios, así las promesas de Dios se van cumpliendo. O sea que en otras palabras, podrían ser de un tiempo mucho menor Sí. el cumplimiento de las promesas de Dios, pero creo que Dios toma en cuenta ya nuestros fallos, a veces nuestra reticencia, nuestras rebeldías, y eso hace que se retrase, pero Dios no nos abandona. Creo que el libro de Josué nos muestra que si el pueblo de Israel pudo conquistar la tierra de Canaán, o al menos vamos a estudiarlo más a fondo parcialmente, descubrimos que es porque Dios estuvo con ellos. Amén. No hay otra explicación. La presencia de Dios era vital para que esta nación de Israel, recordemos el libro de Éxodo, Sí. estaban allá esclavos, no tenían absolutamente ninguna esperanza. Es cierto que estaban creciendo, pero entre más crecían, más eran una comunidad de trabajo explotada laboralmente. Era un pueblo que bien pudo haber desaparecido y tal vez hubiéramos sabido algo en los libros de historia de ellos o tal vez no lo sé, pero vemos cómo Dios toma a ese pueblo y lo convierte realmente en una gran nación, una nación modelo de cómo debería ser el mundo, una nación gobernada por Dios, siguiendo las leyes de Dios, las reglas que Dios les ha dado, y ese es otro tema que vamos a descubrir en el libro de Josué, toda esa historia que hay de cómo ahora que se reparten la tierra, ahora van a vivir en esa tierra, pero basados en las leyes que Dios les da. Así que tenemos razones maravillosas para comprometernos en el estudio de la palabra de Dios, específicamente con el libro de Josué durante este nuevo trimestre. Así es, y ahora para introducirnos ya en el libro de Josué, vamos a comenzar no con Josué, sino con Moisés, un poco brevemente, porque Moisés ha muerto ya en el momento en que se nos introduce el primer capítulo de Josué.
pero ha dejado una huella que es una huella increíble, pastor. ¿Cómo podríamos comenzar a ver que el propósito de Dios, cuando le habla a Moisés al principio, es que a pesar de que Moisés va a morir, no va a dejar a su pueblo sin un liderazgo y este finalmente llegará a ser puesto en las manos o sobre los hombros de Josué? Especialmente porque tenemos ese texto que siempre lo pensamos hacia el futuro en la persona de Jesús que dice, un profeta como tú, le dice Dios a Moisés, les levantaré. Pero lo que sucede inmediatamente en la historia de Israel es que se levanta Josué para dirigir al pueblo. ¿Cómo Dios está preparando esto? Bueno, realmente creo que Dios estaba preparando esta sucesión de liderazgo aún mucho tiempo antes de que se pensara que esto iba a ocurrir de esa manera, aún antes de que Moisés cometiera el error de la impaciencia y por lo tanto Dios le previno de ser parte de los que iban a entrar a la tierra de Canaán. Recordamos en la lección del libro de Éxodo que Josué fue uno de los que subió con Moisés Sí, al monte Sinaí cuando subieron también otros líderes y Josué estaba sirviendo a Moisés allí y dice, no se apartaba. Más adelante Josué ya va a tomar un rol más protagónico donde es uno de los dos espías sí, que se mantuvieron fieles a Jehová. Noten cómo desde ahí Dios estaba preparando. Llenar un vacío de liderazgo, hermano Gerson, no siempre es fácil. sí, Y lo podemos ver a veces en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Porque hay personas realmente que dejan una tremenda huella. sí, Y hablando especialmente de liderazgo cristiano, a veces yo he visto en las iglesias, y esto es maravilloso saber, que tenemos en las iglesias muchos Moisés, sí, personas que aman a Dios, que se involucran en las actividades de la iglesia, pero que sabemos que no van a ser eternos. sí, Y entonces hay que ir preparando a esos Josué, a esos sucesores, a esos que han aprendido de estos grandes líderes y entonces van a continuar cuando ellos ya no estén. La promesa que Dios había dado en Deuteronomio, un profeta se levantará. Nosotros decimos, bueno, ¿qué profeta fue ese? Pero como usted bien lo mencionaba, acto seguido lo que vemos es a Josué introduciendo al pueblo a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, porque habían hecho con Moisés unas conquistas todavía a este lado del Jordán, pero ahora necesitaban cruzar claro, el Jordán. Y entonces Josué es la figura que Dios elige, especialmente en el capítulo 1 podemos ver que Dios le habla a él, aunque todavía la figura de Moisés es sí, dominante. Hay unas cosas ahí en la lección que me parecen extraordinarias que usted las puede estudiar. Voy a mencionar una de ellas. Por ejemplo, a Moisés se le llama siervo de Dios. sí, A Josué le tomará el resto del libro, pero en realidad el resto de su vida sí, para lograr recibir ese título que ya Moisés lo tenía, podemos decir ya de fijo, sí, por el ministerio y el liderazgo que él había ejercido. Pero hay algo aquí. Aunque Josué es el nuevo Moisés, no es como Moisés tampoco. sí, no, Porque de hecho el libro de Deuteronomio nos deja al final con un pensamiento. Nunca más se levantó en Israel un profeta como como es, Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, que estudiamos también en el libro de Éxodo qué significaba eso. Entonces, en un sentido, no iba a ser como Moisés, solo fue un cumplimiento parcial, pero es que nosotros sabemos que al final quien realmente va a ser el Josué es Cristo Jesús. amén, Y, sí, y aquí es algo maravilloso que nosotros podemos encontrar esos paralelismos entre Josué y Jesús, que incluso el nombre, sí, porque Josué es un nombre que significaba Jehová salva. Y cuando cuando este nombre incluso se traduce al griego, allí tiene la similitud del nombre de Jesús. Entonces, Josué, en realidad,
se convierte ahora en una figura De de Jesús. Cristo Jesús. Y tal vez podemos mencionar así rápidamente, hermano Gerson, algunos paralelismos que nosotros encontramos ahí en la Biblia entre Josué y Jesús. Excelente. Claro que sí, me gustaría, porque es importante esto, especialmente porque aunque ya nos lo dijo usted, Moisés es muy prominente todavía en el capítulo 1 de Josué, y se menciona poco todavía ahí a Josué. No deberíamos olvidar nunca que el verdadero líder del pueblo de Dios es Dios. Y por lo tanto, nuestra vista, aunque claro, hay líderes prominentes, no debe estar fija en ellos, sino en Dios. Y entonces, ¿cómo en realidad estos líderes bíblicos nos llevan hacia Dios, especialmente en el caso de Josué? Muy bien, excelente. Yo creo que ha tocado un aspecto muy importante, que sí hay líderes visibles, humanos, pero nunca debemos olvidar quién es el verdadero líder. Sí, Y por eso es que aunque haya una sucesión de líderes, la obra permanece y sigue adelante, porque Cristo es el capitán, él va al frente. Si pusiéramos la iglesia como un barco, él va al frente de esta embarcación y va a llegar hasta su destino. Entonces, viendo algunos paralelismos, es bien interesante. A veces uno lee las historias, pero recordemos siempre, el personaje central de las Escrituras es Cristo Jesús. amén. Por ejemplo, Josué entra a la tierra de Canaán después de 40 años de vagar, de dar vueltas por el desierto. Jesús comienza su ministerio 40 días después Sí, de esa lucha que tuvo con las fuerzas del mal en el desierto. en el desierto Sí. de la tentación. Allá fueron 40 años, aquí en el caso de Jesús fueron 40 días. El bautismo de Jesús nos prefigura el cruce del Jordán, del Sí. río Jordán, por parte de Josué para ir a conquistar la tierra prometida. Wow. Son algunos paralelismos que podemos ver. Incluso es bien interesante que Isaías, tal vez lo vamos a ir estudiando a medida que repasemos este libro, él habla del Mesías en términos de alguien que reparte la tierra, que es lo mismo que hizo Josué. Tal vez es una de las alusiones más directas que tenemos en la Biblia de comparar lo que Josué hace, que es lo que Jesús hace, pero en un sentido espiritual. Porque allá en el libro de Josué tenemos una repartición, distribución de la tierra física, pero sabemos que Jesús ha venido para darnos todas las bendiciones espirituales y llevarnos finalmente a la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, la celestial, no la terrenal. Por favor, no Sí. es una Jerusalén renovada aquí en la tierra, no. Es la que está en el cielo, la ciudad que Dios está construyendo, pero primero tendremos que apropiarnos de las promesas espirituales. Yo mencioné Isaías, tal vez podemos ver algún texto, hermano Gerson, porque siempre es bueno que nosotros podamos verlo con la palabra de nuestro Dios. Busquemos, Excelente. por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo número 42, el capítulo número 42 y el versículo número 1. Muy bien, que dice así: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Muy bien. Noten que aquí es un rol del el siervo sufriente. Nosotros sabemos que es una referencia a Cristo Jesús para llevar justicia a las naciones. Es algo que Dios permitió a Josué y al pueblo de Israel conquistar las tierras que eran de los cananeos debido a la impiedad Sí. que había en esos lugares. Entonces, estos son, para decir rápidamente, algunos de los paralelismos que nosotros podemos encontrar que nos apuntan que al final Josué llega a ser una figura de Cristo Jesús. Y finalmente, pastor, ya que me gustaría hacer, para introducirnos a lo que será nuestro estudio de todo el trimestre, una aplicación práctica para nuestras vidas, nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús,
lo entendemos así, sin caer en el alarmismo y amarillismo que de repente aparece en redes sociales, que he visto algunas noticias medio extrañas por ahí. ¿Cómo podemos aprender a mantener nuestra mirada puesta en el verdadero conquistador que es nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que pase lo que pase, podamos responder de la mejor manera a su conducción? Algo que yo creo que nos está ayudando estas lecciones de la escuela sabática, si es que las estamos entendiendo bien, cuál es el propósito y la intención, hermano Gerson, y yo lo voy a volver a repetir aquí, es ver el marco general de las escrituras. Las escrituras tienen un tema y no hemos de enfocar a veces nuestra mirada en cosas específicas, en puntos específicos. Mire este error, mire esto bueno, y esto aquí, no estamos concentrados tanto, ya sea en la iglesia, ya sea en el mundo, en las cosas que están pasando en el mundo o en la iglesia, y olvidamos el cuadro global. Entonces creo que cuando vemos el cuadro más grande, nos damos cuenta que Dios está obrando. Amén. Y que Él está cumpliendo su propósito en medio de todas las dificultades, que Él permanece fiel y que hay un grupo de personas, al igual que Josué, que creen sus promesas y que van a conquistar el reino espiritual para su vida. Van a derrotar el reino de las tinieblas con su propia vida y con su propio testimonio. Es algo que Dios nos ha llamado para hacer. Mañana vamos a hablar un poquito más de la importancia de la relación de las promesas de Dios y nuestra respuesta a esas promesas. Pero recordemos siempre eso. Tenemos que ver el cuadro general. La historia no es una sucesión de eventos dejados a los caprichos del ser humano. No, Dios siempre prevalece. Y este libro nos muestra eso. Dios siempre gana. Y creo que eso es lo que nosotros debemos aceptar y recordar cuando nos encontramos en medio de las dificultades. Amén, sin duda alguna. Así que gracias, pastor. Estamos introduciéndonos. Hoy quisiera que orara por nosotros para que pongamos nuestra vista en Jesús. Él nos llevará con seguridad a la Canaán celestial. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos das ánimo, nos das consuelo, nos recuerdas que hay todavía algo para conquistar, que tenemos que poner nuestra mirada en ti, que nada está perdido a menos que nosotros nos olvidemos que tú nos has guiado. Ayúdanos, Señor, para aferrarnos a tus promesas, creer en ellas, vivir de acuerdo a ellas. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Jesús, quien va a finalizar lo que ha comenzado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.